Te damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Nadie es profeta en su propia tierra. Y leemos en el libro de Marcos, capítulo 6, versículos 4 al 6. Y dice la palabra de Dios: Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Por eso nadie es profeta en su propia tierra. He escuchado esta frase muchas veces: nadie es profeta en su propia tierra. Y es increíble cómo la gente transgiversa versículos que no están escritos. Dios nunca escribió que nadie es profeta en su propia tierra. De hecho, debemos ser profetas en nuestra propia tierra, porque somos llamados a ser sacerdotes de nuestra casa. El primer pastor que hay es papá en casa, que cuando conoce del Señor, cuando conoce los principios, hay una bendición especial de parte de Dios a través de un padre, porque es el sacerdote de casa. Pero para ello hay que entender que el padre debe estar sujeto a Cristo y debe de vivir una vida con Cristo para que esa bendición pueda descender sobre sus hijos. Por eso sí hay profeta en su propia tierra. Ahora, ¿qué nos explica este versículo? Que lo que no hay es honra en los profetas dentro de su propia tierra. O sea, que ese dicho de que no hay profeta en su propia tierra es falso. Lo que Dios enseñó acá es que el profeta no tiene honra en su propia tierra, entre sus parientes, entre su casa. Y eso es un problema grave, porque nos enseña que no pudo hacer allí ningún milagro. Sí quería, pero dice la palabra, no pudo. ¿Por qué? Porque no depende solamente de Dios los milagros en nuestra vida. Depende de que nosotros creamos que Dios los puede hacer a través de esa persona que se levanta a hablar de Dios en nuestra vida, porque un profeta es el que habla de Dios. Profetizar es hablar la palabra de Dios. Dice, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, no a todos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Tuvo que enseñar alrededor, porque lo que enseñó allí en su propia tierra no le creyeron. Y dice que estaba asombrado de la incredulidad. La incredulidad viene por dos fuentes diferentes, por dos canales, por dos formas, de dos maneras distintas, para darme a entender. Uno, por ignorancia, porque hemos yerrado, tal vez hemos pecado sin conocimiento. La incredulidad puede venir por ignorancia. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero también la incredulidad viene por la segunda causal, que es por desobediencia. Hebreos capítulo 3, versículo 12 dice, mirad, hermanos,
Hermanos, está hablando a creyentes, a nacidos de nuevo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué? Porque la incredulidad nos hace apartarnos de Dios. Cuando una persona se aparta de Dios después de haberle conocido, la palabra de Dios nos enseña que está generando un corazón malo a través de la incredulidad. ¿Lo digo yo? No, lo dice la palabra de Dios. Mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿Cómo? ¿Cómo hago para dictaminar si tengo un corazón malo? Cuando ya no empiezo a creer en Dios, cuando empiezo a culpar a Dios por todo, cuando empiezo a renegar de todo lo que Dios habla a mi vida, cuando empiezo a creer más en el mundo, en el diablo, en sus obras, en todo lo que me habla que no tiene que ver nada con Dios, que en el mismo Dios y en su palabra. Cuando me empiezo a apartar de personas que me acercan a Dios y me acerco a las que me alejan de Él. Mire que no haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, cuando leemos desde el versículo 1 de Marcos 6, dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, a los suyos, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en las sinagogas, en las iglesias. Y muchos, oyéndole, se admiraban. Es increíble cómo muchos se admiraban de lo que Dios hablaba. Y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¡Wow! Veían las obras, veían el poder de Dios a través de Jesús. Y todavía preguntaban, ¿no es este el carpintero? ¿No es este el hijo de María? ¿No es este hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Porque decían, a él lo conocemos desde pequeño. A él conocemos a su familia, conocemos a su mamá, conocemos a José, conocemos a sus hermanos, a sus hermanas. Nos habla también aquí de hermanas de Jesús. Y se escandalizaban, ¿cómo él puede hacer estas obras? ¿Cómo? ¿Qué quiero enseñarte con este tiempo con Dios para meditar todo el día? He visto, en más de 21 años que llevo en el Señor, he conocido varios pastores y he podido ver cómo no son honrados en su propia casa. En su propia tierra algunos no le honran, pero en su propia casa he visto cómo muchos no son honrados. Cómo su esposa puede llamar a su esposo por su nombre o por un apodo o por un diminutivo y no entender que para la esposa también su esposo es su pastor. Cómo los hijos no pueden honrar a un padre como pastor, sino lo pueden ver siempre como el papá que tal vez regañó, como el papá que tal vez dio instrucciones, como el papá que tal vez dio una directriz que no gustó y nos enojamos. Y entonces tratamos de comparar eso con un don ministerial y nos escandalizamos igual que el pueblo judío y decimos luego, no es este quien nos regañó, no es este quien nos exhortó. Y muchos hijos no honran a sus padres como pastores. Dentro de la familia podemos ver hermanos que pueden llamar a su pastor por su nombre y no como Dios lo llamó, como don ministerial. Eso es no darle honra a un profeta en su propia tierra. O sea que sí hay profetas, lo que no hay es honra en su propia tierra. Como un pastor es un pastor para sus ovejas, separando lo que puede hacer en su propia casa, en su propia tierra, en su propia familia. Es duro tratar de ver
a un tío como pastor, es duro tratar de ver a un hermano como pastor, es duro tratar de ver a un hijo como su pastor, es tal vez raro ver a su cuñado como su pastor, es tal vez un poco raro ver a un buen amigo, inclusive a un amigo que conocimos de hace años y que no era igual, que vivía en el mundo, que ahora poderlo ver como su pastor. Es muy raro, es muy difícil, pero es porque el enemigo siempre ha puesto eso, que veas más como el pueblo de Israel. ¿No era este el carpintero, hijo de María? Yo lo conozco. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿De dónde saca tanta sabiduría? Por eso es que tal vez algunos, tal vez muchos, no todos, podremos ser profetas en nuestra propia tierra. Podremos tal vez obrar en el nombre de Jesús en milagros en nuestra propia casa, porque muchos nos podrán ver no como ese don ministerial, como ese profeta, como ese pastor, como ese maestro, sino nos verán como el cuñado, como el amigo, como el tío, como el primo, como el hermano, como el hijo o como el padre o como el esposo. Mi invitación hoy, con este tiempo con Dios para meditar todo el día, es honra al que honra y gloria al que gloria. Honra a tus autoridades. Y dice la palabra de Dios que si se hubiese escrito todo lo que Jesús hizo, dice Juan, pienso yo que no habría dónde cupieran tantos libros si escribiéramos todo lo que Jesús hizo. Jesús hizo muchas cosas, muchos milagros, pero tristemente a los suyos no pudo obrar tanto porque nunca creyeron que Él era Hijo de Dios, que Dios le había ungido y que Dios le había ministrado para cumplir un propósito especial en esta tierra. Así que, en esta perspectiva te invito en esta mañana para que oremos. Padre hermoso, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por enseñarnos, Dios, porque con estas enseñanzas no tratamos de exaltar a ningún pastor, no tratamos de que idolatren ningún don ministerial, como algunas iglesias adoran más al pastor que a Jesucristo, que al Padre, que al Espíritu Santo. No es mi idea con esto, pero tu palabra enseña, Dios, que la falta de honra en un profeta, la falta de honra en quien enseña la palabra, Dios, hace que muchos milagros en nuestra vida no se puedan dar. Por eso ayúdanos, bendito Dios, a ver a nuestros pastores, Señor, como un don ministerial, como una persona que tú llamaste para bendecir mi vida, porque si lo vemos como una persona natural, realmente no tendrá mucho que darnos, pero como don ministerial, tiene todo que darnos porque viene de ti. Toda buena dádiva y don perfecto proviene de lo alto de ti, papá. Pero diste dones a los hombres para capacitar nuestra vida. Gracias por esta mañana, bendito Dios. Gracias por este tiempo y gracias por haber dado pastores. Gracias por haber puesto iglesias, la llamada familia de la fe. Te amamos y te bendecimos y dejamos esta mañana en tus manos, orando a ti, Padre, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.